El tema que sigue para esta semana es relacionado con lo que viene siendo el desarrollo de su tesis. Habla sobre lo que vienen siendo las técnicas para la recolección y el registro de información en lo que vendría siendo una tesis. Para que ustedes puedan desarrollar lo que viene siendo una tesis, o es que ya la están llevando a cabo a lo mejor algunos, deben utilizar diferentes tipos de técnicas. Y una de las técnicas que se utilizan, o cuáles son los criterios, vamos a ver primeramente cuáles son los criterios para la construcción y la elaboración de las técnicas de la recolección de datos. Primeramente, nosotros tenemos que buscar lo que viene siendo la naturaleza del objeto del estudio. Ahí nosotros determinamos prácticamente lo que viene siendo ya el tema que vamos a desarrollar para desglosarlo en todo lo que vendría siendo el proceso de su tesis. Posteriormente, dice, hay que ver cuáles son los accesos que vamos a tener hacia las páginas, las revistas, libros que nosotros vamos a estar investigando. Por eso yo les digo que antes de que ustedes elijan lo que viene siendo un tema, es bien importante que investiguen, que en realidad haya información sobre ese tema para que puedan accesar después a ese tipo de investigaciones. El otro punto nos habla sobre el tamaño de la población o muestra. Este más que nada habla cuando ustedes van a desarrollar, por decir, cuestionarios o van a hacer entrevistas. Tenemos que ver qué cantidad de población es a la que nosotros vamos a enfocar lo que vendría siendo una encuesta o una entrevista a través de series de preguntas y de respuestas. El número 4 va a ser los recursos con los que se cuenta. Para ustedes hacer esas entrevistas o esas encuestas, obviamente tienen que ver qué recursos son los que van a necesitar, como por ejemplo, para poder desarrollar ese tipo de información, los recursos que ustedes necesitarían, pues obviamente sería una computadora. ¿Para qué? Para que puedan desarrollar lo que vendría siendo, si es un cuestionario o si lo van a hacer vía línea, depende cómo vayan a desarrollar ustedes la recolección de la información. La otra es la oportunidad de obtener datos, que en realidad las personas a las que nosotros vayamos a hacerles esas encuestas, esas muestras, tengan la oportunidad de darnos todos los datos que nosotros estamos solicitando. Si por una u otra manera a lo mejor alguien no nos da un dato, podríamos decir que a lo mejor nuestra muestra ya no va a estar desarrollada al 100% como nosotros esperábamos para tener un resultado final en lo que vendría siendo la tesis. Y el tipo y naturaleza de la fuente de datos es de dónde van a provenir los datos, de qué fuente van a provenir. Obviamente nosotros se las vamos a desarrollar a personal y obviamente sería a lo mejor a profesionales, personas que ya se dedican a trabajar, o a lo mejor de vez en cuando podríamos hacérsela a estudiantes, porque ahí nosotros veríamos la diferencia o la balanza entre una respuesta y otra. Obviamente que si yo voy a hablar a lo mejor acerca de la medicina, pues no me van a hacer a mí ese tipo de encuestas porque obviamente yo no tengo relación mucho con lo que es la medicina. Entonces, ¿qué tienen que hacer aquí? Buscar el tipo de persona a la que ustedes le van a realizar lo que vendría siendo la encuesta o la entrevista. Aquí tenemos cuáles son las principales técnicas de recolección de datos que se utilizan dentro de lo que viene siendo la parte de su tesis. Y una de ellas es la encuesta, la segunda son las entrevistas, la tercera es el análisis documental, la cuarta es la observación experimental y la quinta es la observación experimental. Ahorita vamos a ver el concepto de cada una de ellas y empezamos con lo que viene siendo la encuesta. Dice que la encuesta, dice que esta técnica es una recolección de datos y que da lugar a establecer contacto con unidades de observación. Este tipo de encuesta se puede realizar por medio de lo que vienen siendo lo que conocemos como los cuestionarios. Son cuestionarios en donde nosotros vamos a hacer una pregunta, pero que la respuesta, obviamente, a lo mejor no las vamos a establecer que sean como respuestas abiertas, sino que sean con una respuesta de opción múltiple. ¿Por qué creen ustedes que se tenga que hacer una encuesta o un cuestionario con preguntas de opción múltiple en lugar de hacerlo con preguntas abiertas? Les pregunto.
Bueno, yo creo que porque a la hora de graficar, si ocupáramos hacer gráficas, sería más fácil, puesto que ya tenemos un margen específico de cuáles van a ser nuestros valores. Así es, Carla, muy bien, porque nosotros así estructuramos ya prácticamente como que podemos revisar más rápidamente las respuestas de los cuestionarios. Es como nosotros cuando les aplicamos un examen a los alumnos, obviamente se nos dificulta más revisarles unas preguntas abiertas que si nosotros les hacemos preguntas de opción múltiple. Lo mismo pasa aquí en la encuesta cuando ustedes vayan a realizarlas. Procurar que sean preguntas de opción múltiple en lugar de que sean las conocidas como preguntas abiertas. Dice que entre las modalidades que se encuentran podemos destacar que a lo mejor la encuesta la pueden hacer por teléfono. Ya ven que hay muchas instituciones que hablan para hacer diferentes tipos de encuestas. Por decir una de ellas, Telmex, que para ver si te están dando un servicio bueno. A lo mejor por una tarjeta de crédito que tú tienes, te hacen una encuesta vía teléfono. Hay otros lugares o tiendas que te las hacen vía correo electrónico. Te envían la encuesta y tú ya la contestas prácticamente. La otra es en forma personal o la otra es una encuesta en línea. Son los diferentes o son las 4 opciones en cómo nosotros podemos realizar lo que vendría siendo una encuesta. A lo mejor ustedes aquí las podrían realizar en forma personal, bueno, obviamente cuando pase toda esta situación, o pueden hacerlas en forma en línea, que ahorita es lo que más nos conviene, realizar nosotros las encuestas a través de línea, por correo o por teléfono, pero no personales. Por eso se nos dan 4 opciones de cómo podemos realizar nosotros lo que vendrían siendo las encuestas. Posteriormente viene lo que es la entrevista. La entrevista dice que es una interrelación o es un diálogo que existe entre las personas. Ya no vamos a llevar un papel, ya no vamos a llevar una pluma, sino que aquí ya es de persona a persona, en donde existe lo que es el entrevistador y el entrevistado. Claro que a veces a nosotros se nos hace mucho más fácil realizar este tipo de entrevista a través de una encuesta que hacerlo a través de una entrevista. Muchas veces cuando lo hacemos a través de una entrevista, pues nos ponemos nerviosos, a lo mejor, aunque llevemos ya nuestras preguntas redactadas, nos pone nerviosa la persona a la que nosotros vamos a entrevistar y más cuando no la conocemos. Dice que las entrevistas presentan diversas modalidades. Pueden ser entrevistas asistemáticas o libres, pueden ser las entrevistas estructuradas, las focalizadas, las simultáneas y las sucesivas. Así como nosotros podemos hacer este diferente tipo de entrevistas o este tipo de encuestas, también podemos hacer análisis documentales. ¿Cuáles vendrían siendo los análisis documentales? Obviamente que los análisis documentales dice que hay una cierta diferencia y que a la vez sí es notoria entre esta y las otras técnicas que se están tratando de incluirse dentro de lo que viene siendo el desarrollo de su tesis. Y aquí más que nada es cuando nosotros nos enfocamos o nosotros recolectamos datos o información de libros, de boletines, de revistas, de folletos, incluso de periódicos, ¿sí? Y todo esto lo vamos a utilizar como una recolección de datos y que vamos a utilizar diferentes tipos de variables. Por eso es importante que ustedes analicen antes de elegir el tema para que vean que en realidad pueden recolectar datos fuentes. ¿De dónde? Pues de libros, de boletines, de revistas, de folletos, de periódicos, etcétera. Dice que el instrumento que se acostumbra a utilizar aquí viene siendo una ficha de registro de datos. ¿Qué entienden ustedes o quién me puede dar un concepto de una ficha de registro de datos? Carla ya participó. Otra persona que no haya participado. ¿Nadie? ¿Deyanira? La ficha de registro de datos ya es a través de los datos que se van obteniendo a través de las distintas fuentes que donde puedes sacar la información.
Es los datos que tú vas introduciendo de las distintas fuentes de donde extrajiste la Sí, información. Muy bien, es como por decir la bibliografía, ¿no? Que nosotros sí, es como utilizamos. sí, como a veces, bueno, antes que nos encargaban la ficha bibliográfica de un presidente o de otras personas, y pues ahí ese era nuestro registro, porque ahí sacábamos toda la información que la persona hacía. Y es igual como con la tesis, dependiendo del tema, pues ya como aquí dice un ejemplo de los libros, boletines, folletos, todo eso, pues esas son nuestra fuente y ficha de datos. Ujú. Aquí la única diferencia es que aquí nosotros sí tenemos que poner la página de donde extrajimos o la bibliografía del libro donde extrajimos la información. Por decir, si ustedes la obtuvieron de, por decir, Google tal página, bueno, ustedes tienen que estipular, por eso van haciendo ustedes una ficha o donde van registrando toda la información de dónde la han ido sacando, porque eso se agrega al final de lo que viene siendo la tesis. Es decir, son las páginas a donde ustedes tuvieron acceso para extraer lo que fue información, sea por internet, sea por una revista. Vas a poner, si sacaste esa información de, por decir, la revista Proceso, vas a poner revista Proceso, página tal de tal mes. Ahí tenemos nosotros que especificar súper claro de dónde estamos extrayendo lo que vendría siendo la información que estamos interrelacionando dentro de lo que viene siendo nuestra tesis. Aquí dice que existe lo que es también la observación de campo no experimental. La observación de campo no experimental es cuando con frecuencia se usan diferentes tipos de técnicas. Y estas técnicas que se utilizan, pues es para profundizar el conocimiento del comportamiento de la exploración, es decir, qué tan capaces somos nosotros para hacer la exploración relacionada con el tema de nuestra tesis. Aquí les pongo un ejemplo que dice, si en una investigación exploratoria se ha encontrado que los clientes de una empresa no están conformes con el tiempo que deben esperar para ser atendidos, se puede hacer planeación de recolección de datos sobre el tiempo de espera y servicio de una muestra representativa a clientes. Como ejemplo, lo relacionamos hacia lo que viene siendo su tesis. Aquí por decir, si ustedes no están conformes con el tema que eligieron, pero se dan cuenta a tiempo, no están dejando pasar tanto tiempo, a lo mejor pueden hacer un cambio de tema, obviamente siempre y cuando la institución educativa se los permita. Creo que les permite cambiar una vez lo que vendría siendo el tema. Es decir, ustedes tienen que ir planeando o tienen que ir recolectando datos y ver si yo cambio este tema y elijo este otro, ¿me va a convenir? ¿En realidad voy a obtener información o va a ser lo mismo que si tengo el tema 1? Entonces, si tengo el tema 1 y el tema 2 no me va a ayudar, pues mejor dejo el principal tema que ya elegí. Esto viene siendo lo que le conocemos como la observación de campo no experimental. Aquí es como dijéramos nosotros, van a utilizar un instrumento diferente, es decir, van a utilizar un tema diferente en donde van a desarrollar su tesis. ¿Por qué? Porque a lo mejor el primero pues no les ayudó mucho prácticamente. Después tenemos lo que viene siendo la observación experimental. Aquí en la observación experimental nos habla sobre lo que viene siendo la diferencia de la no experimental. Aquí es donde ya se elaboran datos y en estos datos obviamente se desarrollan lo que vienen siendo condiciones, pero son condiciones que están controladas para poder hacer la investigación. Es decir, que aquí nosotros podemos manipular la información. Dice que esta es una técnica que se considera como muy importante de investigación y se puede utilizar como un instrumento en una hoja o en una ficha de registro. Es donde nosotros ya observamos cuáles son los temas que estamos extrayendo, de qué tipo de documento y lo vamos a registrar para darlo a conocer en lo que vendría siendo nuestra tesis. Aquí tenemos cuáles son los instrumentos para la recolección de la información. Dice que entre los instrumentos que más se utilizan, lo que más se utiliza para desarrollar la tesis son los cuestionarios y las escalas de actitudes, los cuales están compuestos por lo que vienen siendo preguntas y obviamente se determinan variables que nos permiten que nosotros hagamos una medición. Por decir, si nosotros decimos, si me contestan 5
con el inciso A, si me contestan 10 con el inciso B, bueno, el inciso A va a tener este valor, el inciso B va a tener ese valor. Nosotros ponemos una medición de valores a lo que viene siendo la investigación de la recolección de la información. Aquí, en este punto, es prácticamente los objetivos que se van a englobar dentro de lo que es la investigación. Aquí tenemos lo que vienen siendo los cuestionarios, la información que se va requiriendo en los objetivos y cuáles son las escalas de actitudes que se utilizan dentro de lo que viene siendo el desarrollo de su tesis. Los cuestionarios, pues decíamos ahorita que son un conjunto de preguntas que ¿a qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar a recoger, nos va a ayudar a procesar y analizar toda la información de la que nosotros hayamos hecho diferentes tipos de preguntas. Sobre hechos, obviamente se desarrollan en diferentes tipos de poblaciones, es decir, la muestra. No nada más me voy a ir a un solo lugar o no nada más me voy a ir con una sola persona, sino que yo voy a utilizar esas preguntas en diferentes lugares, en diferentes tipos de personas. ¿Para qué? Para yo obtener una información de una población que sea suficiente. De manera que cuando yo haga mis partes estadísticas de lo que es la tesis, pues no batalle, obviamente. ¿Por qué? Porque tengo la información adecuada y completa para poder hacer una estadística de lo que vendría siendo mi tema de tesis. Otro es el requerir objetivos, pues hay que recolectar todos los datos que sean necesarios. Cuando ustedes ya tienen toda la recolección de los datos, entonces sí empiezan ustedes a construir, empiezan a crear diferentes tipos de actitudes hacia lo que viene siendo el fin objetivo de haber elegido lo que vendría siendo el tema de su tesis. Aquí, obviamente, ya es cuando nosotros hacemos un grado de aceptación sobre lo que viene siendo los cuestionarios y empezamos a hacer un estudio y análisis a través de una muestra o a través de lo que vendrían siendo variables. Cuando no hacen un cuestionario, cuando no hacen una entrevista, entonces no entran en la parte de variables, es decir, ya no les es obligatorio. Bueno, así yo sabía, no sé acá cómo lo manejen en la universidad, pero ya no es obligatorio que desarrollen una hipótesis. A veces uno se brinca un paso porque todo va a depender del tipo de tema o el tipo de tesis que tú vayas a desarrollar. Pero pues eso sería cuestión ya de verlo en la universidad, como los lineamientos que establecen para desarrollar su tesis. Viene aquí que cómo se puede construir lo que viene siendo un cuestionario. Son varios pasos en cómo se puede llevar a cabo el cuestionario. ¿Cómo lo pueden ustedes desarrollar? Primeramente es especificar la información requerida. Hay que determinar el tipo de preguntas y la forma en cómo vamos a recopilar esa información. Hay que determinar el contenido de cada pregunta, determinar la respuesta también de cada pregunta, porque les digo, no van a ser preguntas abiertas, van a ser preguntas de opción múltiple, y determinar la secuencia de las preguntas, es decir, que las preguntas tengan una cierta consecutividad. No vaya a ser que la pregunta 1 no tenga relación con la 2, sino que la pregunta 1 tenga relación hasta la 10. Hay que marcarlas en forma secuencial. ¿Para qué? Para que tengamos un orden y poder evaluar mejor lo que vendría siendo el tema de tesis. La otra es evaluar y probar el cuestionario. Es decir, a lo mejor para nosotros ver si este cuestionario va a funcionarnos o que en realidad no lo van a contestar, pues podemos hacerlo a prueba, sin necesidad de que todavía le demos valores. Ya le vamos a dar valor cuando nosotros nos hayamos dado cuenta que ese cuestionario va a ser factible para desarrollar lo que vendría siendo la tesis. Otro de los puntos que se utiliza dentro de la tesis vienen siendo cuáles son los tipos de preguntas. Y dice aquí que el tipo de preguntas a considerarse son la construcción de un cuestionario. Dice que este cuestionario va a depender mucho de la variable a la que se pretende medir. Los tipos de preguntas que se pueden hacer dentro de un cuestionario pueden ser cerradas o pueden ser estructuradas. Y pueden ser dicotómicas, pueden ser mixtas o pueden ser de opción múltiple, pueden ser simples o de respuestas múltiples. O existe lo que son las preguntas abiertas o no estructuradas,
que a lo que yo voy mejor es a lo que vendrían siendo una pregunta cerrada en donde ustedes le van a dar diferentes tipos de opción múltiple y que son consideradas como simples o como respuestas múltiples, ¿sí? Cuando hacemos unas abiertas o no estructuradas, si se dan cuenta, no se desglosa otra información porque como que no es conveniente desarrollar este tipo de preguntas. Aquí lo que más nos conviene a nosotros es hacer una pregunta cerrada o estructurada de opción múltiple y que sean simples. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? ¿No tienen dudas? No, yo no, profe. Carla, ¿alguna duda? Profe, yo nada más iba a preguntarle, por ejemplo, a la hora de la elaboración de una tesis, si es factible, o bueno, si es aceptable que se mezclen varios tipos de recolección de información, es decir, si yo hice una entrevista y aparte tengo encuestas, ¿lo puedo mezclar, o sea, la información que recopilé en ambas formas, las puedo mezclar o nada más debería de ser una sola forma de obtener la información? No, puedes hacer la entrevista, puedes hacer lo que vendría siendo la encuesta, por decir, pero vas a especificar tú en la muestra o en la variable de tu tesis. Por decir, pondrías a través de una encuesta, me dieron este tipo de respuestas, porque si te das cuenta es diferente. La encuesta es a través de cuestionarios y las entrevistas es como que una plática que tú tienes con la persona. Entonces, tú nada más tienes que especificar para poder dar ese resultado, decir, bueno, en la encuesta se obtuvo esta información con estos valores, con estas variables, con esta hipótesis y haces una graficación acerca de la encuesta. Pero si también vas a hacer una entrevista, haces lo mismo, pero obviamente relacionado con lo que es la entrevista. Sí puedes utilizar dos tipos diferentes de información, ahora sí que de técnicas de recolección de datos, sí se pueden utilizar, Carla, pero especificando exactamente encuesta, entrevista, o hice un análisis documental y hice una observación experimental. Sí se puede hacer eso, Carla. Ah, ok, gracias, profe. Sí, de nada. Brenda, ¿alguna duda? No, maestra. No, de Yanira tampoco. Gilberto, ¿tienes alguna duda sobre este tema? No. No, bueno. Esto sería parte todavía de lo que viene siendo cómo van a relacionar ustedes su tesis. Entonces aquí la principal importancia que ustedes deben de tomar en cuenta es elegir su tema y desarrollarlo. Procurar no estarlo cambiando, porque les digo, aparte no sé si la universidad les permita que cambien los temas de las tesis, pero si están cambiando constantemente, pues jamás van a avanzar ustedes para desarrollar lo que vendría siendo su tesis, ¿sí? Entonces sí es bien importante que elijan el tema y acuérdense que no nada más es por decir la administración. Tienen que especificar perfectamente la administración en las empresas de la ciudad, de tal lugar, así es como tienen ustedes que especificar lo que vendría siendo su tema de tesis en este caso. Entonces, si no hay dudas, si no hay preguntas sobre lo que vendría siendo este tema, ahorita vamos a ver en la siguiente clase, vamos a ver lo relacionado con lo que es el liderazgo organizacional. ¿Qué es un liderazgo organizacional? ¿Para qué nos sirve? Esta ya terminamos, bueno, por el día de hoy, con lo que vendría siendo el tema relacionado con lo que es tesis.